La mona es una epidemia muy horrible, güey. No hay que subestimar la epidemia de la mona, güey. La mona de Guayaba. Sí. Los mejores momentos del internet, güey. Sí. Bueno, amigos, ¿les parece si presento este podcast? Muchas gracias por vernos este día, noche, no sé desde cuándo nos estén viendo. Nosotros somos mundanos. Mi nombre es Miguel y estoy aquí con mi compañero Arnoldo y mi compañero Andrés. Hola. Y el día de hoy, Arnoldo nos tiene un tema que nos parece como que nos gusta a todos mucho y va sobre la línea del episodio anterior. No recuerdo si incluso en el final del episodio dijimos que íbamos a hablar. Sí. Oye, yo mantengo mi palabra, güey. Yo digo que voy a dar el tema, lo voy a dar, güey. Pero, ¿sabes qué, güey? Es que el problema es que no sé si en realidad nos gusta a todos. O sea, es una de esas cosas que nos da una relación amor-odio, un tanto de cringe. Sí. Y que por más incluso que pretendíamos estar ahí, disfrutarlo, pues no sé. Creo que mejor empezaré con una pequeña pregunta, güey, y que quiero que me respondan muy sinceramente, güey. Uh-huh. No sé quién quiera responder primero, pero... ¿Haz la pregunta? ¿Ustedes disfrutaron su estancia en la universidad? En la universidad, sin el edificio. No en general. Ajá, pero vamos hacia el edificio si quieren. Porque sabemos que nos divertimos, audiencia, ustedes tal vez no lo sepan, pero nos divertimos bastante, tal vez más de lo que vimos. De que me la pasé bien, me la pasé increíble, güey. Fueron años demasiado divertidos. Yo siento que mi cerebro medio se frió porque lo acostumbré a niveles de entretenimiento y diversión y felicidad muy altos, güey. En la universidad era todo miel sobre hojuelas y estaba chido, güey. Lo que quiero decir es que nos drogamos mucho en la universidad. Bastante. Entonces, el problema es que, o sea, ¿por qué no disfrutamos la parte del edificio? Y o sea, como el edificio en el sentido de lo que implica la universidad, y qué significa eso para la universidad y con ello para el modelo del conocimiento actual, ¿no? Porque en el episodio pasado estábamos hablando, ¿no? Como de los influencers, de los cursos, que terminamos identificando, creo yo, bastante bien como una estafa piramidal, ¿no? Pero que las mismas universidades han adoptado también como sus modelos, ¿no? Que es el caso de los MOOCs. Que tal vez no es lo mismo. ¿Los qué? Pero es igual. MOOC. ¿Qué es eso? Son cursos que dan las universidades en plataformas como Coursera, como Udemy, como edX. Okay. Sí. Y que te dan un certificado, y pues se supone que hoy en día tiene mucha influencia en el mercado laboral, ¿sabes? Y la verdad es de que... Entre esos, o sea, ¿contarían también las cosas que dan las mismas empresas? O sea... No necesariamente, porque... Ojo al dato. El diploma de la empresa, pues realmente solo le importa a la empresa, güey. No, perdón. Creo que me expresa mal. Más bien los diplomas, por ejemplo, que diera Google para decir que sabes usar sus cosas. Bueno, sí, los de Google sí. Los de Google sí. Todos los que son de Google, Meta, LinkedIn, Coursera, Udemy, edX, todos esos, güey, valen, ¿no? O sea, son a huevo, güey. Tienen peso, es capacitación. Mi campo laboral vive de todos esos falsos cursos, güey. Ya sea vendiéndolos, trabajando para las empresas que los producen, y al mismo tiempo también vendiendo las versiones de las universidades de esos cursos, ¿no? O sea, por ejemplo, también ya el Tec Milenio, la UVM, esas como... No me corran, por favor, después de este episodio. Otras universidades, ahí ya metemos magia. Han tenido que adoptar estos modelos de educación. Y ellos muchos le llaman educación continua. Ajá.
Y creo que es parte por lo que hablábamos otra vez, ¿no? Que hemos abandonado un poco la... O sea, se quedaron atrás las universidades en ciertas habilidades, sobre todo lo que está relacionado con la computadora, el internet y así. Y pues eso ha dejado el espacio abierto para que todas estas personas entren e intenten ocupar ese lugar, ¿no? Claro. Porque pues al final del día, ¿de qué te sirve tanto un diploma de una universidad si a la hora de que entres a trabajar te preguntan si sabes usar, ¿no? De que ya sabes picar a esto, a esto, a esto, y de que pues no, y luego ni vendas cosas en la escuela. Exactamente, ¿no? Entonces, pues eso ha llevado a muchos influencers, ¿no? Y muchos libertarios también, lo cual en sí ya es una red flag. Pero libertarios en el sentido puñetas, no en el sentido anarquista. Son cosas muy diferentes, ¿no? Simón, de los de ahora, ¿no? No los de antes. Sí. Y pues bueno, o sea, el punto es que pues qué pasa con la universidad, ¿no? O sea, por qué la universidad entra en esta decadencia. Y pues eso es un poco de lo que vamos a hablar ahorita, ¿no? Pero sí me gustaría echarnos un clavado en la historia para poder entender realmente como hacia dónde van las universidades, ¿no? Claro. Y cuando digo que nos vamos a echar un chapuzón a la historia, I mean it. O sea, va a haber clases. Ajá, de que en el 1100 y cacho, no, bueno, o sea, sí, en la Edad Media, ¿no? Pues surgen las universidades. Claro. Y aquí, creo yo, tenemos que partir también de otro conflicto bien importante, muy de nuestra época, pero que está como muy arraigado, que es esta idea de la universidad como un espacio para la gente, como la idea de la universidad pública, la idea de tener que abrir la educación, es algo realmente muy nuevo. La universidad por nacimiento es elitista. Claro. ¿No? O sea, la universidad nace como un espacio de élite y se va a quedar como un espacio de élite ya hasta el siglo XX, ¿no? Sí. Y que eso se logra a través de todo un proceso de lucha, pero vámonos de poquito, ¿no? O sea, de entrada, las principales universidades de Europa, ¿no? De la historia, las grandes universidades occidentales, pues son Bolonia, París, Oxford y Cambridge, ¿no? Y todas ellas del mundo anglo. Pues no, de Europa, de Europa occidental, ¿no? Porque pues son de las primeras y pues es Bolonia, Italia, París, Francia, claro. Oxford y Cambridge, Inglaterra, güey. ¿Sabes? Entonces son alrededor de el siglo que ronda por ahí los años 1100 y cacho, 1200 y cacho, sí, pero pues es, o sea, limitadísimo, ¿no? O sea, imagínate que menos del 20% de la población en general sabía leer y escribir. Ahora imagínate cuántas de esas personas, de ese porcentaje, realmente alcanzaba a llegar a la universidad. Y pues esto no era fácil, ¿no? No era como tan posible. Entonces, los estudiantes y los maestros de las universidades tienen privilegios, ¿no? Jurídicos y simbólicos, sí, que los van a llevar a tener como un papel muy importante en el desarrollo de las ciudades y de lo que hablábamos también en otra de las sesiones de los primeros capitalistas, ¿no? Claro. O sea, es parte de ese desarrollo burgués, ¿no? O sea, la universidad nace como un fenómeno burgués, y universidades de ese calibre como Oxford y Cambridge van a durar mucho tiempo en dejar de ser elitistas, y todavía ahora, que son ahora ya instituciones públicas, mantienen estándares elitistas. O sea, claro. Sí, claro, no te cuesta nada, güey, pero
pues tienes que pasar un montón de filtros, tienes que tener un promedio bien chingón, tienes que tener un proyecto de investigación que se alinee y que aparte de que se alinee aporte algo nuevo a esa línea y es complejo, ¿no? Y es, o sea, en esos lugares pues es la casa de juego de la nobleza en realidad, ¿no? O sea, claro. La razón más clara por la que estás en una de esas universidades es porque tienes alguna relación de sangre con alguien, tu primo, o sea, alguien tienes ahí adentro, o estudió tu papá ahí también, y tu abuelo, y tu tatarabuelo, y pues claro, también porque son las mismas familias que las mantienen, ¿no? Las familias ricas son las que donan a las universidades para, pues, que eduquen a sus hijos. Sí. Y es, pues, que hasta el siglo XX, ¿no? Que de verdad se empieza como que a abrir más, o sea, a empezar a recibir gente fuera de sangre azul. Sí, claro. También, corrígeme si estoy mal, pero las primeras universidades también como que se derivan de prácticas muy monásticas, ¿no? Es como que sí, claro, la primera vez en el que ya no tenías que ser completamente consagrado o parte del clero para acceder a las bibliotecas, al conocimiento. Sí, pues, o sea, durante el siglo XV, siglo XVI se dan cuenta que sí vale educar cuando se empieza a generar también la clase burguesa. Claro. Empiezan como que a empujar, pues, por saber más, ¿no? O sea, y se dan cuenta del valor también que tiene para ellos como invertir en la educación de su propia sangre. De su propia clase, de su propia clase, pues para seguir manteniendo de que, pues, estos grados de separación, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, es justo, ¿no? Un proyecto de poder seguir desarrollando a la clase, y eso pasa en todas partes, ¿no? O sea, México no es la excepción. Ese mismo proceso, ¿no? Como de iglesia, burguesía, ahora sí la universidad estatal o popular, digamos, podríamos decir, también pasa aquí, ¿no? O sea, está la Real y Pontificia Universidad de México, que se funda en 1551, o sea, tan solo 30 años después de que cae Tenochtitlán. Que la verdad eso está difícil, o sea, fueron muy valientes. O sea, sí, yo creo que el proyecto colonial no estaba lo suficientemente arraigado como para haber hecho ese movimiento, pero bueno, lo hicieron. Existió durante un chingo de tiempo, fue cerrada en la época de Benito Juárez, en los 1860 y cachito, casi 70, o sea, ya después de que finalmente sean los franceses. Y luego pues quedan estas como las escuelas nacionales, ¿no? La Escuela Nacional de Medicina, la Escuela Nacional de Jurisprudencia, y así, ¿no? Entonces es ya justamente, güey, un mes antes o 2 meses antes de la Revolución Mexicana que se funda ahora sí la Universidad Nacional de México. Entonces, todavía no autónoma. Todavía no autónoma. Entonces, pero pues vale poco, porque pues empieza la revolución. Claro. Entonces empieza la revolución y pues cambia el sentido, ¿no? Que pues era la época en la que daba clases ahí en filosofía Antonio Caso, güey, ¿no? Por ejemplo. Claro. Entonces ya es en el 29 cuando se vuelve autónoma por un conflicto que tiene ahí entre estudiantes y rectores y demás. En la época de José Vasconcelos. La época de José Vasconcelos, pero José Vasconcelos creo que ya no estaba en la UNAM. Ah, bueno, para ese entonces. Para ese entonces, pero sí, creo que sí tuvo algo que ver. La verdad, esa historia no me la sé muy bien, no les voy a mentir, qué hueva. La verdad, no me interesa mucho la UNAM. Digo, obviamente es una buena escuela, Goya. Termina la primera, güey. Hablando de... Y el punto es que, o sea, así como en México, así en todos los demás países de América Latina, ¿no? Se da esta lucha, estos movimientos sociales que buscan el acceso del proletariado a la universidad, excepto Estados Unidos.
Estados Unidos sigue manteniendo como ese sistema elitista, ¿no? En el que pues es muy caro estudiar y sigue siendo muy caro. Y de eso se trata. Y de eso se trata y les vale pito por completo, güey, Pues, ¿no? O ese sea, es uno de los grandes detonantes de toda la efervescencia social de los últimos años en Estados Unidos, ¿no? y con los últimos 2 años te refieres a los últimos 50, güey, porque es algo que de verdad les vale pito corregir, güey, ¿no? Claro. Es como la idea. Sí, y solo Pero se ha ido muy recientemente es problema de millennial, ¿no? De que estar con el grillete de las deudas de sus créditos. Pero es que es un problema que se detona cuando Ronald Reagan es todavía gobernador de California, Okay. porque uno de sus puntos de campaña fue que le molestaba que dejaran las universidades protestar en contra de la guerra de Vietnam. Uh-huh. Y entonces ella empezó a hacer lobbying y empujar de que pues no debería dejarse, que deberían de meterlos a la cárcel y así. Que como contrapunto, a propósito de que estamos en esa época, también en ese momento teníamos a los frankfurtianos metidos en California, güey, eran el contrapeso de la vanguardia, pues de la juventud, ¿no? De esas épocas, ¿no? Que se ponían a la guerra. ¿Cómo se llama? Horkheimer, no, Marcuse, o uno de ellos. Uno de ellos era como el mentor ideológico de Angela Davis y como que uno de los alemanes que se juntaban mucho sospechosamente con las Panteras Negras. Entonces, Marcuse y Fromm. Sí. Curiosamente de Alemania también, ¿no? O sea, hay cosas bien raras como darte cuenta que los maestros de muchos venían de Alemania o de Argentina, güey. ¿De Argentina? Sí, güey, mucho. Bueno, eso fue en América Latina, va, pero sí, o sea, los argentinos, había muchos profesores argentinos en las universidades porque sí. era banda que venía huyendo, ¿no? De la dictadura. Pero fíjate qué curioso que menciones a los alemanes, porque, o sea, cuando uno dice alemanes, piensa en cierto tipo de alemanes, pero estos son otro tipo de alemanes. Los alemanes tienen todo lo mejor de los dos mundos, ¿no? Exacto. Pero aún así hay una anécdota chistosa, güey, que una vez me contó mi amigo Sergio. Le mando un saludo a Sergio y a toda la banda de Antihistoria. Que decían que porque Adorno se vuelve rector de la Universidad de Frankfurt. Bueno, no sé si rector o director de la Facultad de Filosofía, pero una de esas dos cosas. Claro, se empodera ahí. Ajá, entonces el punto es de que están sus alumnos protestando y pues el vato se caga y le habla o le quería hablar a la policía y en eso entra, si no me equivoco, Marcuse y le desconecta el teléfono, ¿no? Porque pues para la gente que sea muy joven y no lo recuerde, los teléfonos antes tenían un cable y iban pegados a la pared. Entonces se lo arrancó a la chingada y les dijo de que ¿qué chingo estás haciendo, güey? Claro. O sea, estás soltando las fuerzas del Estado represivo a tus estudiantes, como justamente lo que nosotros hemos estudiado toda la vida, porque para quien no sepa, la escuela de Frankfurt pues es gente que huye de la Segunda Guerra Mundial y que estudia el fascismo y la personalidad autoritaria y critica la civilización, que la razón instrumental, ¿no? Esta idea de que el progreso justifica todos los medios, ¿no? Entonces, pues era muy irónico. Sí. Era muy irónico y muy triste, pero es que esa es la universidad. Claro. Y digo, ya nomás para cerrar. Entonces, empieza empujando el próximo presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, a las protestas. Y empiezan a estudiarlas y se dan cuenta que pues muchas de las protestas están llevadas porque ahora hay gente de clase media y obrera adentro de las universidades. Sí, claro. Y entonces el plan maligno fue de que ¿cómo ya hacemos para sacarlos de ahí, ¿no? Para volver a hacerlas prohibitivas porque no nos gusta que estén
o sea, que estén adquiriendo conciencia de clase y educación las personas de este nivel, ¿no? Y ahí empieza a quitarle al gobierno, o sea, empieza a hacer, una vez que ella es presidente, y empieza a quitar los bonos de compensación a las universidades. Entonces las empieza a empujar a que se hagan negocios. A que empiecen a cobrar más, a que empiecen a hacer cosas y eso que provoca un debacle en muchos niveles, ¿no? O sea, porque pues se acostumbran a irse por gente menos calificada, pero porque es de familia, porque está pagando más y así se empieza como que a corromper. Empieza a ser de nuevo elitista, ¿no? Exactamente. Y está muy cabrón, güey, pero eso es como justamente lo que está pasando en México. Sí, claro. Pero ahorita hablamos de eso, porque antes de eso quiero seguir con los 70s, güey, porque pues justamente pues este periodo global al que le llamamos el 68, ¿no? Pues es muy largo, es muy grande, es muy variado, es muy diverso, ¿no? Pero a mí me parece muy cabrón que una de las mejores críticas que se le hace al sistema de la universidad pública nace en México, ¿sí? Y tiene relación con Monterrey, y es la tesis de la Universidad Fábrica de la Liga Comunista 23 de septiembre. ¿Sí? Textos prohibidos. Textos prohibidos que fácilmente pueden encontrar en PDF, búsquenlo, está en la página de Madera. Sí, pues sí. Es que ahorita ya es memoria permitida, ¿no? Protegida. Y bueno, ¿qué dice la tesis de la Universidad Fábrica? Pues básicamente que la universidad no es un espacio neutral. No, pero nada, tiene una agenda muy marcada por la clase burguesa, ¿no? Exacto, y al mismo tiempo, en el caso específico de México, es un aparato ideológico del Estado. Claro. Porque el rollo, ¿no?, de la autonomía es precisamente eso, que la autonomía hace o permite a las universidades el tener su propio control sobre lo que se enseña, sobre cómo se lleva a cabo la organización política de la universidad. Sí. Y por eso la preocupación y la lucha por la autonomía, tanto en Monterrey como en todas partes en los 70s, ¿no? Entonces dice, pero una vez que ya estamos en la universidad, ¿para quién trabaja la universidad? ¿No? Dice, al final de cuentas es un aparato diseñado para reproducir la fuerza de trabajo y reproducir una conciencia sumisa desde cierto punto de vista, ¿no? Claro. Pero luego, perdón que te interrumpa. No, dime. Pero luego pasan cosas bien curiosas que creo que algunas personas lo viven más que otros, unas carreras, unas licenciaturas lo sufren más que otros. Claro. Que es que se empieza a hacer muy grande el ejército laboral de reserva dedicado al desempeño de ciertas habilidades relacionadas con su carrera. Cambia la industria que normalmente hubiera requerido su mano de obra y de repente ven en la apuesta de estudiar como que perdieron, ¿no? O sea, ¿para qué le invertí tanto dinero al estudio si eso no me permitió conseguir un trabajo? O la movilidad social en general, ¿no? Que no solo consiguiera un trabajo, sino que consiguiera un trabajo que fuera pues mejor pagado por tratarse de un trabajo para alguien con una calificación de una carrera, ¿no? Todo esto. Claro, güey, y aparte, o sea, llegamos a un punto en el que, aunque sí, como tú dices, hay carreras que lo han sufrido más, también yo creo que es algo que ya es muy generalizable, güey, como quiera, güey. ¿Sabes? O sea, yo lo veo mucho con mis alumnos y yo siempre... Yo nunca trato de hacer que mis alumnos tomen decisiones por cosas que yo les digo. Yo siempre les he dicho, yo no soy un modelo a seguir. Claro. En el mejor de los casos soy el tío borracho que los quiere mucho, ¿no? Claro. Pero de ahí en fuera no, nada. Pero sí les digo así como de que, a ver, güey, o sea...
muchos me dicen, voy a estudiar medicina porque en medicina se gana mucho. Y yo les digo, ok, sí, güey, está bien, pero a ver, güey. O sea, también hay médicos en las farmacias del ahorro, güey. Sí. También hay médicos en las Dr. Simi, güey. Y yo no creo que esa gente esté viviendo en las lomas, güey, ¿no? No. Que tampoco ganan nada mal, pero a lo mejor no tanto como ellos hubieran. Exactamente, güey. Pero entonces, ¿en qué semestre les enseñan a bailar? En la botarga, güey. No son médicos los de la botarga, güey. Bueno, fuera. No, qué horrible fuera, güey. Sí. Qué horrible fuera, no, que me mato, güey. Hace poco fui con Daniel a Similandia. Okay. Es como una activación de Simi o algo así. Sí, es como un lugar perpetuo de... Perpetuo. ¿En Ciudad de México? Sí, o sea está lleno de peluches de señor Simi, claro. Dr. Simi y así, disfrazado de un montón de cosas. Sí, yo puedo decir que soy fan del Dr. Simi porque... Yo puedo decir que el Dr. Simi está financiando un chingo la extrema derecha mexicana. Bueno. Una por la otra, güey. Es como la de Salud Digna. Es de Opus Dei, ¿no? Algo así, o sea, de una de esas sectas de católicos locos, ¿no? Sí, que de repente se traen reliquias así de que la espada de no sé qué mamá. Simón, estos cráneos que no dejan de llorar. Hay uno que otro TikToker así como de esos abolengos chidos que te dan muy buena espina y que empiezan a hablar. El penacho de no sé quién que compré, lo encontré en una boutique en Bielorrusia, de que me lo estaban vendiendo a un precio muy alto y como que a la verga, güey, ese es el cotorreo de los sanpetrinos de abolengo, de que comprar tesoros de Mesoamérica que están en boutiques. Jugar a ser Indiana Jones. Ajá, jugar a ser Indiana Jones, de que expatriar o cómo se... Pues sí, regresar a la patria. Regresar a la patria, pues a su casa. Es todo una... A su casa. Es todo un género, ¿no? Eso de como la... ¿Cómo es? Como el Mauricio que cuando se hizo TikToker lo hizo perfecto, güey. 15 minutos. Gabinete de curiosidades, eso. Gabinete. 15 minutos no, va mucho más. Pero ¿qué dije? Nada, dije Mauricio. Yo dije que... ¿Cuánto llevas? Mira. Puta. Yo no entiendo... Güey, llevamos media hora. Con todo respeto. Nada más dije Mauricio. Con todo respeto para... Mauricio es capaz de mandarnos matar, güey. No, Mauricio es buena onda. Y pero no después del... Mejor no diré nada. Sí. Yo lo que quiero decir es que... Cuando era TikToker lo hizo muy bien, güey. La gente lo quería y era muy buen TikToker. Güey. Y es como que, a ver, tienes todo el poder del mundo y pinche carrera que te quita la vida, güey. O sea, está difícil, te enferma ser político, lo que tienes que tratar, cosas pues ya que se retire a la verga. No, yo digo, ¿por qué no se hizo TikToker y ya? No necesita dinero, no necesita más poder. Ya tiene un chingo de poder. De TikToker, pero no le excita más que lo amemos, porque lo amamos mucho mejor como TikToker. Como TikToker se superhumanizó, güey. En un ratito ya era el tío Mao, güey. Pero se humanizó ante la gente que no sabe, güey, que todo lo que tiene ahí lo tiene gracias al mercado negro. ¿Por qué no crees que el museo... eso ya está muy censurable. Yo no dije cosas censurables. Allegedly. ¿Por qué creen que el museo no tiene museografía? Porque si las identifica, pues vas a dar cuenta que las obtuvo a través del mercado negro, güey. Pues como todo en ese mercado de gente rica, güey, que está por encima de las instituciones. Claro, güey, por supuesto. Pero entonces, el punto es que la universidad, sí, nos convierte en los Yo sí quería ser amigo del tío Mao. Arnoldo, te mamaste, gracias. Nada más no hables mal del tío Grillo, porque él sí es súper... ¿Del tío quién? De Grillo Sada. Yo sí quiero que... ¿Quién es Grillo Sada? Pues, no hablamos de Grillo Sada. No, él yo sí quiero que me invite a cotorrear, güey, a su penthouse ahí y ser amigos, vaya. Pues mira, estamos hablando de la organización que mató a Eugenio Garza Sada. Gracias. Pero porque es historia, porque él sabe que el conocimiento y el conocimiento de las cosas es lo que nos va a llevar a la liberación del pueblo. ¿Mauricio Fernández? No, el Grillo es bueno. El Grillo es bueno, güey. Porque yo no creo que Mauricio Fernández esté pensando en la liberación del pueblo, güey. Sí, no, para nada. De hecho, está haciendo
haciendo cosas muy feas en la Colonia Independencia, pero eso ya lo verán en mi Instagram pronto. El punto aquí es, güey, ¿no? Que, o sea, la tesis de la Universidad Fábrica de la Liga Comunista, ¿no? Es el parteaguas para empezar a criticar ahora la idea de la universidad pública, ¿no? O sea, decimos, ok, sí, toda la gente tiene que estudiar, pero ¿de qué está sirviendo que toda la gente estudie si nada más va a estudiar para ser fuerza de trabajo de las universidades, ¿no? Y lo saco a relucir porque hoy en día no hay corrientes académicas de estudios culturales y de humanidades que manejan esa misma tesis, güey, ¿no? Como son los estudios que se llaman EduFactory o Critical University Studios, ¿no? Que es como justamente la idea de, güey, las universidades como que ya no están dando mucho más que creando robots, ¿sabes? Y yo creo que o sea, la universidad de esta ciudad es un ejemplo muy claro de ese tipo de comportamiento. Claro. O sea, y las relaciones son súper estrechas. Literal, sí. Que saliendo de estudiar cualquier ingeniería ya estás montado en tu escalera laboral adentro de Metalsa de cualquiera de las acereras o así, ¿no? Claro. Sí. Y todas las profesiones tienen que ver pues con lo que ellos hacen. Y toda esa clase de trabajadora que estudió la universidad tienen como todos estos dogmas aspiracionistas que lejos de hacerlos sentir como defraudados o enojados con el sistema y en solidaridad con los demás trabajadores, primero tienen que pasar por el duelo y la negación de que no les fue tan chido como querían, o en el mejor de los casos sí les fue muy chido, ¿verdad? Como quiera es un funnel, hay gente a la que le va muy bien y tiene su lugar asegurado. Pero hay mucha gente en otras industrias y en varios oficios o varias carreras que sí les está yendo medio empinado. Y ¿a qué iba, güey? Se me fue bien cabrón. A ver, déjame ver si lo puedo recuperar. Pues no sé, pero yo quería... Por ahí está. No lo tenía planeado, pero no sé si quieren que les cuente las historias de las grandes universidades de nuestra ciudad. Sí, claro. Me las sé todas. Sí, güey, dale. Ah, huevo, güey. Pues miren, la primera es la uni, que no valió pa' pura verga. La crearon y en el momento en el que la crearon, Lázaro Cárdenas dijo: la educación en México tiene que ser laica, pública, gratuita y socialista. Entonces la universidad aquí, la primera, la chida, es la Universidad Socialista de Nuevo León. Sí, hubo un momento en México en el que parecía que las cosas iban por un buen lugar, ¿no? Así es. Entonces, pues aquí los estudiantes y grandes intelectuales, pues sí, obviamente se opusieron, güey, ¿no? Y hubo un desmadre, hubo huelgas, hubo enfrentamientos, hubo muertos. Irónicamente, hubo 2 estudiantes que fallecieron un 2 de octubre, güey, pero de 1933, si no me equivoco, aquí en Monterrey. Y no sé si alguna vez han andado por ahí por el centro donde está la iglesia del Sagrado Corazón, que es Zaragoza y ¿qué es? 5 de mayo. Sí, 5 de mayo. Ahí había una plaquita. De un lado y del otro 5 de mayo, creo. No. Sí, 5 de mayo, 5 de mayo. Hay una plaquita. Ajá. Que dice: aquí cayeron 2 estudiantes que nunca la he visto, güey. ¿Nunca la han visto? No. Bueno, ahí hay una plaquita. Pero a la vuelta está la Plaza de los Desaparecidos, ¿no? Exacto. Escenario medio lúgubre de la lucha de las madres y los padres que... Exactamente, digo, sí. Temas delicados que ya después trataremos con la seriedad de vida y con las personas indicadas. Exactamente. Pero el punto es que pues al final se decide que no se va a armar la universidad socialista. Monterrey se queda sin universidad durante un buen tiempo y ya va a ser hacia los 40 que se cree ahora sí la Universidad de Nuevo León con Enrique Celivas
y después con Raúl Rangel Frías, ¿no? Que va a ser rector de la universidad y después gobernador del estado, ¿no? Ajá. Y que él fue uno de los estudiantes que se opuso a la Universidad Socialista. Que ahora, ese movimiento en general es... siempre hay que agarrarlo con pincitas. Hice una ponencia al respecto, la voy a subir. ¿Cuál? ¿El de la Universidad Socialista? Ajá. Pero la voy a subir a mi Substack para que la vean con un poquito más de detalle. Y gracias a esa decepción y a ese conflicto, las élites dicen, ¿saben qué? Mira, huevos, hago yo mi propia universidad, y así nace el TEC. El Tecnológico de Monterrey. Y el TEC tenía en un principio cierta carga católica, pero la idea siempre fue copiar a los colegios de Estados Unidos, ¿no? Elitista, industrial, de alta tecnología, la vanguardia, la chingada, ¿no? Entonces, pasa el tiempo, llega el 68, ¿sí? Y los estudiantes del TEC, como todos los estudiantes de todas las universidades del país, se radicalizaron y salieron a marchar junto con los alumnos de la universidad, que los alumnos de la universidad, pues, no se tuvieron que radicalizar porque siempre fueron radicales, ¿no? Claro. Miembros del Partido Comunista. Pero entonces hubo una solidaridad entre la clase alta estudiante del TEC. Sí, claro, los estudiantes. Porque, pues, para ellos, pues son sus iguales porque son estudiantes. Y tú puedes lanzar nombres de herederos que hayan estado en ese movimiento, de gente, digamos, con dinero o fresa. Porque pues que haya tenido una participación importante o que tenga algún papel relevante en el mundo, bueno, en Monterrey actual, si acaso Cristina Sada. Ok. Sí, Cristina Sada, tengo entendido que ella participó, pero creo que ya cuando se crea la UDEM, porque luego pasa, ese es el proceso que sigue, ¿no? O sea, como el TEC se radicaliza, se radicalizan junto con los jesuitas, y entonces con los jesuitas había estudiantes de la uni como Raúl Ramos Zavala que pues se radicalizaron de más y se fueron a la guerrilla, ¿no? Algunos dicen que el subcomandante Moisés también que también es de alguna escuela de Guadalajara jesuita. O he escuchado, o de Tampico, no me acuerdo. Sí. He escuchado ese rumor que también viene por ahí, por ese lado. La mayoría de no la mayoría, pero sí una muy buena parte de los guerrilleros latinoamericanos, de una manera u otra, pasaron por los jesuitas. Qué curioso que los jesuitas históricamente hasta ese momento habían jugado el rol completamente contrario, ¿no? Sí, siempre. Y luego se convirtieron como una institución liberadora. Así es. En Latinoamérica, y como un contrapeso de la planadora evangelista que venía de ya sabes dónde, de ya sabes qué. No, más bien, o sea, los evangelistas llegaron a América Latina para contrarrestar a los jesuitas. Ándale, es lo que quise decir. Es lo que quise decir, ok. Bueno, entonces, pues expulsan a los jesuitas, se arma un consejo de escuelas, porque pues el TEC decide, pues, no borrar, pero sí despegarse de su catolicismo, ¿no? Porque pues a final de cuentas están copiando el modelo de las universidades gringas, pero pues de las universidades gringas tejanas, ¿no? O sea, protestantes. Texas A&M. Exacto. Y pues bueno, es ahí donde las congregaciones religiosas se juntan con este otro capital que funda la UDEM, ¿no? Que, pues, en Basureros también, ¿no? A propósito de Tierra y Libertad. A propósito de Tierra y Libertad. No, tenían un edificio ahí por el centro que rentaban. Por ahí por Pino Suárez. Mucho antes que el campus que hoy conocemos. Sí, mucho antes. Pero sí hay fotos por ahí en internet de ese campus. De hecho fue creo que uno de los edificios que se incendió con los haitianos en el sótano, ¿se acuerdan? Qué loco, no sabía. Creo que sí fue uno de esos. Pero digo, ya no es de los demás, ¿no? Sí, claro.
nunca lo fue. Pero bueno, el punto es que lo que está chistoso es, a ver, ¿quiénes ponen los capitales para las universidades? Y aquí es donde voy a volver a bloquear al Mike. Pues el TEC es de Eugenio Garzazada. Claro. Y el UDEM es de Roberto Garzazada. Claro. O sea, son los dos hermanos. Vidrio y coca. Exactamente. Entonces, lo que yo siempre le digo a mis alumnos cuando me piden como mi opinión sobre las universidades, yo les digo de que miren, lo que pasa es que el TEC es para crear empleados para sus empresas, empleados altamente calificados para sus empresas, y el UDEM es de que la caridad. Es la caridad. Claro. Porque así funciona el UDEM. Tal vez no debería estar ahora sí ya diciendo esto, pero el UDEM funciona a través de donaciones. Pues no, claro, creo que es algo que no ocultan en realidad. Pero sí, o sea, entre colegiaturas y donaciones y como que impuestos y como que facturas y como que cosas. Pues es de familias. Porque es de familias y porque es una asociación civil. Entonces es diferente, ¿no? La manera en la que se maneja ese asunto, ¿no? Y pues sí, o sea, al final los estudiantes de la UDEM pues también se radicalizan, que es donde, si no me equivoco, está Cristina Sada, está el periodista Raúl Rubio, y la verdad creo que hay uno que otro personaje por ahí también, y que es la que va a seguir dando cobije a los jesuitas, cada vez un poco menos, hay que aclarar, pero que pues es chistoso porque pues a final de cuentas todos estos huercos que salen de estas universidades crean o forman eventualmente parte ya sea de las Fuerzas de Liberación Nacional o de la Liga Comunista 23 de septiembre o de la Liga de los Comunistas Armados que secuestraron el avión. Luego hablamos de eso si quieren. Era gente de UDEM. No estoy seguro de dónde era, pero o sea, vaya, para demostrar que pues había una diversidad muy grande de grupos guerrilleros y había una diversidad muy grande de miembros en los grupos guerrilleros, y no tenemos conciencia de quiénes eran todas las personas que formaban parte, y hay muchos casos de gente de universidades privilegiadas, ¿no? De la élite, que formaron parte de las fuerzas de la liga, etcétera, ¿no? Entonces, pero al final de cuentas pues es la liga la que mata a Eugenio Garzazada, ¿no? Ya, qué feo. Se pone duro, y la represión se pone bien dura, y esa represión se traduce no solo en lo policial, sino también en el control hacia las universidades. Sí, claro. Sobre todo la de Nuevo León, que es cuando llegan los famosos batas blancas, que es como este grupo de rectores, todos de cierta facultad que necesita de bata blanca y que le gusta presumir sus batas blancas. Claro. Y lo que hacen es correr maestros y estudiantes a diestra y siniestra. Claro. Sin miramientos, cabrón. Entre ellos desarticulan, por ejemplo, la Prepa 9. La Prepa 9 había sido fundada por comunistas, por el Partido Comunista. Lo sacaron a todos. Javier Araiza, dramaturgo, abuelo de un amigo que tenemos en común, claro. Fue de los maestros fundadores de la Prepa 9, y así como ellos, muchos otros más que perdieron su trabajo y quedaron vetados y no fueron aceptados en ninguna otra universidad. Y la Universidad Autónoma, nuestra alma mater, yo la quiero mucho y demás, un saludo ahí al Colegio de Historia, pero sí había una violencia como muy grande adentro de la universidad, que se traducía tanto en la censura y en esto de los despidos de los profesores. Hay un caso en particular, dos casos en particular que me llaman mucho la atención. El primero de ellos es un economista, Jesús Leiva Puente. Jesús Leiva Puente en 1968 escribe la distribución de los ingresos en Monterrey. Aburridísimo, pero
demuestra a través de la econometría, ¿sí? Del estudio estadístico y la chingada, ¿no? Que en Monterrey esa idea de que el trabajador ganaba más que en otras partes del país demostró que era puro pedo. Puro pinche pedo, pura pinche propaganda. Pura ideología. Exactamente, ¿no? Sí, pues. Exactamente. Entonces, pues, como las empresas son parte del consejo de la Universidad Autónoma, porque las cámaras de comercio y de industria tienen su representante en el consejo universitario, pues esos vatos inmediatamente dicen: se me va. Y el vato se fue a la UNAM. Dijo: no, pues me voy, porque si no me voy, mira. Claro. Cristina Sada tiene un libro sobre eso, güey. Que ese sí es uno de los libros prohibidos de Monterrey. Claro. Que igual estaría chido armar una serie, ¿no? De los libros prohibidos. Sí, fallo leer los libros prohibidos de Monterrey. Si no me equivoco, se puede encontrar en internet. Hace poco el doctor, no sé si es doctor Abraham Nuncio, también republicó una reimpresión de un libro suyo que también es así medio prohibido. El de los ricos. El Grupo Monterrey. Ese libro buenísimo. Quiero comprarlo, güey. De hecho, lo voy a comprar justo ahora. Cómprenlo, yo me lo robé. ¡Qué ficha! Y lo peor de todo, mira, estoy seguro que... Expropiado. Sí, no, mira, la verdad no, yo sé que voy a caer muy bajo, pero no me avergüenzo. Se lo robé, pero se lo robé a una ex. Solo así, a una ex, pero se lo merecía. Supongo, se lo merecía. Siempre como que una cuenta ahí medio subliminal entre los exes, ¿no? Se Entonces quedó con tu hoodie. Hay justicia. Güey. No, se quedó con unas cosas mías que en Chile. Y luego su excusa, güey, para no devolverme, sobre todo lo que era ropa, fue que ya se había tomado fotos con el otro vato, con esa ropa, ¿no? Entonces, por eso no me la podía regresar, ¿no? Porque me vería luego yo muy patético si usaba esa ropa que ella ya había usado en sus fotos con el otro vato. ¿La conozco? No. No. Qué bueno. Ya compré el libro para que se quede que salió algo bueno de aquí. Compra la cámara, güey, con pinche libro. Nah. Está mucho más barato. Eso sí. ¿Cuánto está? 300 bolas en Amazon. Huevo. Pero bueno, y el otro caso es Severo Iglesias, que es uno de los grandes filósofos mexicanos y regiomontanos que en Monterrey nadie conoce. ¿Por qué? Porque básicamente lo forzaron a irse, ¿no? Y hay una anécdota que nos contó el papá de uno de nuestros más queridísimos amigos que seguramente no vio el mensaje de que está invitado, de una vez que él estaba en la biblioteca de la Facultad de Economía, cuando antes estaba en el centro de la ciudad, antes de la Macroplaza. Ya. Llegaron a la biblioteca, agarraron al bibliotecario y clac en el baño de la biblioteca. En esa época era también cuando también había varias personas que estaban estudiando economía ahí en ese momento que eran medio sospechosos, ¿no? No sé si sea de esa generación o sea más joven, pero uno de ellos es uno de los personajes más infames de la historia reciente. Ildefonso, de la Facultad de Economía. Ya. No, pues no sé quién es. Qué bueno. Ok. Y pues sí, ¿no? O sea, conforme después de eso, pues llega el proceso neoliberal, ¿no? Como mencionaste ahorita con Reagan, y eso mismo empieza a pasar en México, güey. Y eso le pasa a la universidad. Y desafortunadamente no vemos que vaya a cambiar. ¿Y a qué nos referimos? Pues a la neoliberalización de la educación, en el que los estados empiezan a dejar de financiar a la universidad, por lo cual se va a justificar su privatización, ¿sí? Y sus formas
horribles de tener que buscar patrocinios y de tener que buscar financiamientos y tratos con empresas. Y no digo que esté mal, pero una de las universidades de las que hablamos, no voy a decir cuál, pero ellos van a saber muy bien quiénes son, ya literalmente sus clases son haz este proyecto para tal empresa. O sea, ya eres un practicante desde que estás en la universidad. Exactamente, estás trabajando sin que te paguen, ¿no? O sea, estás trabajando sin que te paguen, o sea, esa es tu tarea, ¿no? Hacerle el proyecto a tal empresa, a tal dependencia de gobierno. Y dices, chinga. Pinche bono, ¿no? Que sacaron los... Está muy, muy cabrón como eso también al final del día solo va a hacer a la universidad desaparecer de todas formas, ¿no? O sea, porque eventualmente la empresa va a decir, pues mejor los traigo aquí desde el principio, ¿no? O sea, y se empiezan a formar estas también pues ciudades, empresas, ¿no? Donde te educan. O sea, bien podría Monterrey convertirse en Cemex, FEMSA Incorporated, ¿no? Sí, claro. Carros, piezas de carros, y ya, ¿no? O sea, de que una ciudad que solo sirve para alimentar de que esa industria en todos los sentidos. Pues cuántas empresas no existen que ya contratan para puestos gerenciales e incluso subdirecciones gente que no tiene títulos universitarios, ¿no? O sea, también hay que... Volvemos al punto de los cursos y las capacitaciones, ¿no? Que, o sea, claro, dentro de ese proceso, pues se va devaluando el valor del título. Pero pues también tienes banda, güey, que, o sea, güey, tienes un curso en alguna cuestión técnica, no consigues jale en esa cuestión técnica, entonces, ¿qué vas a hacer, güey? ¿No? Y no te voy a mentir, güey, no quiero que piensen mal. Yo considero que estudiar siempre es una buena opción, claro. Y esos cursos son muy prácticos. A mí, la verdad, yo siento que me sirvieron mucho para poder conseguir el trabajo en el que estoy ahora. En pandemia hice una cantidad ridícula de esos cursos porque pues la universidad donde trabajaba me los pagó, y yo sé que hacen la diferencia en más de una ocasión, güey. Sí. Pero a mí lo que se me hace peligroso, y es como volver a lo que estábamos diciendo en el capítulo pasado, es que existan estos influencers que a los muchachos les digan: no entres a la universidad, solo dedícate a hacer estos cursos. Y he visto, no sé si lo han visto por ahí en anuncios, que te dicen de que no, güey, deja todo, cierra tus redes, salte de la escuela, deja tu novia, güey, y vamos a hacer un camp para que aprendas AI, de que una app diferente todos los días. Y dices: a ver, pendejo, para empezar, güey, una app, para usarla bien, no te vas a tardar un día. No, son promesas falsas. No, por más nativo digital que seas, no, güey. No lo vas a pero lograr. Pues sí, que no necesitas tanto tiempo para saber escribirle a un AI. Aparte, tampoco no toma tanto tiempo, ¿no? Pero eso no sustituye, güey. Porque, lo que están haciendo es que están precarizando a la banda. Porque al final, nos guste o no, el trabajo, ¿qué te gusta? 90% de las veces te va a decir dónde está tu pinche título. O sea, sobre todo si te quieres dedicar a lo que tú realmente te quieres dedicar, ¿no? O sea, si tú dices de que, güey, o sea, lo que yo quiero ser es esto, ¿sí? Pues siempre va a haber un impedimento. Ahora, claro, si encuentras otras vertientes, pues se vuelve más flexible. Pues yo siempre he sido de la idea de estar buscando otras vertientes, güey. De hecho, hay una visión que a lo mejor puedo traer a la mesa, que creo que es también muy como del imaginario gringo, güey, muy pop, que está basada en un libro de un vato que te explica cómo hackear la movilidad social por medio de socializar de manera estratégica, ¿no? Y el vato habla de una analogía
que es el de la tercera puerta, güey. Está muy de moda, güey. Y dice que pienses en un bar o en un lugar así como tipo una disco o un antro, güey, en el que hay un cadenero, güey, hay una fila muy grande para querer entrar. Hay una fila por la que les abren la cadena a todas las personas que tienen privilegio, que son VIPs. Y hay una tercera puerta que es la puerta del servicio, güey. Dice que tú puedes alcanzar a la persona dueña del bar o del antro y hacer tratos directamente con él si entras por medio de la puerta del servicio. Y es romantizar la idea de que tienes que hacer trabajo gratis y tienes que socializar tu trabajo gratis para poder alcanzar al mejor empleador, güey. Y también es como una idea también de que obviamente la fila o el cadenero representa toda, digamos, este conjunto de formas, como la universidad o como las bolsas de trabajo, que de alguna manera lo que hacen es depurar y calificar la mano de obra, ¿no? Sí. Claro. Pero ahora te habla de esta posibilidad de que el crecimiento se da más de uno a uno, o sea, que de alguna manera esas instituciones ya quedaron superadas, ¿no? Ya quedó superado el estar buscando trabajo. Y de hecho, si te pones a pensar ahorita, hay mucho esto de las estrategias de cómo conseguir trabajo en LinkedIn, ¿no? O sea, tienes que aprenderle a LinkedIn, te puedes profesionalizar en el simple hecho de cómo hacer que te contraten o que te empleen, porque se ha vuelto tan complicado a veces conseguir un empleo para ciertos trabajos. Definitivamente. Pero el problema con LinkedIn es que también tiene un montón de trabajos falsos, ¿no? Que es otro problema. Sí, pero el problema que yo le veo, Mike, es que, o sea, también, a ver, güey, o sea, nos venden esta idea del curso, güey, ¿no? O sea, como de la capacitación constante y demás, güey. Pero siento que al final va a pasar, o podría pasar, lo mismo que está pasando con la universidad, claro, en el que va a haber tanta gente haciendo esos cursos, güey, y teniendo esas capacidades y esas capacitaciones, que va a terminar el momento que el factor determinante ahora va a ser el título de la universidad, porque entonces va a haber más gente con esos cursos que con título de universidad. Entonces yo lo que propongo es no dejarse llevar por huercos babosos que seguramente no terminaron la universidad y por eso andan diciendo eso de los cursos, y siempre complementarlo, güey. ¿Se fijan cómo nos dijo babosos? Yo creo que sí y no, o sea, me refiero a los datos que luego quieren aprovecharse de la gente con los scams piramidales. Es que simplemente, perdón, estábamos hablando. Puedo decir algo bien rápido. Simplemente está muy trillado, ¿no? Pero eso de aprender a aprender, todo lo que tiene que ver con el aprendizaje de la epistemología y las dinámicas para investigar, para tener pensamiento crítico, para discernir entre algo que es fidedigno y algo que es falso. Nada más por esa praxis que no se puede aprender en MOOCs, o sea, que tienes que estar ejercitando en una salón, con una comunidad, en una aula, con un maestro, con el que te dirija. Nada más partiendo por eso ya es necesario recibir la educación socializada, así como la forma de la escuela, ¿no? Llámale a la universidad, llámale como quieras. Pero lo que también es cierto es que los modelos escolarizados o las universidades se han quedado cortas en su capacidad de corregir sus currículas para que vayan más entonadas a las necesidades del mercado laboral, güey. Y a veces de manera ridícula, porque son softwares que no tendría por qué ser tan difícil enseñar, güey. A lo mejor a veces es una cosa de que no han podido sustituir a un maestro, güey. Por ejemplo, hay gente que puede enseñar estadística demasiado fácil, güey. Y si ya estás enseñando estadística, ya puedes enseñar un software de estadística y eso ya te capacita para agarrar una gran cantidad de trabajos. Y en la carrera de sociología teníamos un estadista de hoja de pinche rotafolio y calculadora, güey, sacas y puro libro de teoría y así. Es arcaico, güey. Luego lo comparas con otras universidades en las que han actualizado la currícula y la planta docente y ya empiezan a involucrar más como las necesidades de su mercado
lo que quiero decir en pocas palabras es que hay varios que huecos. sea más rentable. Y hay varios huecos y varias industrias que ya están requiriendo de mucha mano de obra capacitada, y las universidades están fallando en su capacidad para incluir esas capacitaciones como parte de la currícula de la carrera, güey. A veces es algo que se alinea de todos modos, como en el caso de aprender software de estadística, ¿no? Claro. Con que tú tengas el dominio de la estadística, o ya la tienes ganada, ¿no? Es muy fácil después entender de inteligencia de datos. Ahorita está toda la revolución de gente que estudió en la universidad, que está haciendo certificaciones rápidas de data science, ¿no? Está aprendiendo a lenguajes de programación y consiguiendo trabajos en varias industrias que de repente tuvieron la necesidad de formar departamentos en los que tuvieran control de su data, o de business intelligence. Pero tú lo dijiste, güey, es banda que tiene universidad. Claro, pero también hay banda que ya está saltándose el paso de la universidad porque está llegando a la conclusión de que sus compañeros que ganan igual y que pasaron por el mismo tipo de filtro. Pero el problema es que la universidad se haya convertido solo en la prueba para poder chambear, ¿no? Claro, pero es vital, o sea... Cuando no necesariamente la universidad solo es para eso, ¿no? O sea, también está como que esta otra línea de carreras que pues tienen como un ecosistema al que llamamos la academia, ¿no? O sea, elitista 100% porque no tienen que chambear. O si tienen que chambear y por eso no pueden hacer academia. Pero pues también, o sea, es una carrera, ¿no? Es algo que tú puedes ir armando y es como parte dentro, o sea, de cierta forma nunca abandonas la universidad, ¿no? O sea, también o sea, no es nada más esta fábrica de mano de obra especializada para otras empresas, sino que también se perpetúa a sí misma, güey, ¿no? Así es, exactamente. También es un godinato muy extraño. Yo estoy encariñado con instituciones de ese estilo y las quiero y todo, pero sí también es hiper elitista, o sea, es bien poquita gente, güey. Es bien poquita gente y es bien precarizado, güey. Sí, te tardas mucho en llegar como que al sueldo decente. Si es que llegas y todo el tiempo son puras competencias y puros filtros, que es más parecido como una política interna, ¿no? De que una diplomacia universitaria. Claro, güey, claro. Cuando yo me enteré de lo que estaba recibiendo los ingresos de un postdoctorante, un doctorante que ya estaba subido a esos 40 años, yo fui con la madre, yo aspiraba a eso en los próximos 5 años, ¿no? O sea, ¿cómo que tengo que esperarme 20 años más para ganar lo que yo quisiera ganar en los próximos 3, 5 años? Está cabrón. Sí, está cabrón las universidades para... Como Uber lo gané en el primer mes. Y luego hay gente que termina esos estudios y luego vas al campo laboral y te dicen, es que estás sobrecalificado, no te puedo pagar lo que mereces, por lo tanto muérete de hambre, puñetas. O sea, güey, no, es frustrante. O sea, yo entiendo la frustración, pero considero que es peligroso abandonar la universidad, porque el curso se puede volver, por un lado, digamos, elitista también, porque los cursos son caros. Por otro lado, puede llevar a mucha estafa, como las estafas que hablábamos en el episodio pasado. Sí. Y por otro, la parte contraria, puede masificarse y terminar valiendo nada. Claro. Porque, por ejemplo, yo tengo capacitaciones, no necesariamente cursos, tengo capacitaciones en AI. Hace poco me dieron una de Microsoft que sí tiene como 2, 3 validez, pero luego me quedé pensando y dije, güey, pues todo esta pinche bola de cabrones, güey, que no saben ni moverle al Teams, güey, tienen la misma certificación porque pues a huevo la tenías que hacer, güey, ¿no? Entonces como que realmente qué tanto peso le podría tratar de dar yo en el currículum cuando es una capacitación a huevo, ¿no? Sí, no, esto ya parece terapia, pero va a parecer terapia con lo que voy a decir, pero yo tengo muy vivido el recuerdo de ciertas personas en la prepa,
shameándonos por o haciéndonos sentir vergüenza por la cantidad de cosas que teníamos en nuestro currículum, actividades extracurriculares y todo eso. Como venderte que ya you're missing out, ¿no? Ya se te fue el avión porque no hiciste suficientes tareas de servicio social o etc. Y también meter esa idea de que tenías que documentar cada una de las evidencias de que tuviste una capacitación para que te validaran y eso se pudiera intercambiar que por un salario chido, ¿no? Claro. Pregúntame si alguna vez alguien ha requerido alguna credencial de que con el puro verbo caen. ¿Para qué quieren ver papeles y lo que quieren es escuchar palabras? Es correcto. No, ¿y eso lo aprendiste en la universidad, güey? Eso lo aprendí con el máster. Con el máster. Bueno, es que yo no le entiendo porque ellos estuvieron juntos en la prepa, entonces no. Sí, no, yo digo con el otro máster, güey, el más máster de todo. Pero pues el máster, o sea, la universidad Máster entonces Muñoz. se tendría que Máster buscar Muñoz, ya, reformar. ¿Se puede salvar? O sea, no, por supuesto que no. O sea, como toda institución burguesa tiene que caer, güey. Pero lo que sí podemos hacer es como... yo siento... Y bueno, pues... Puta, va a sonar bien ñoño, güey. Lo que voy a decir. Pero es que, pues, como yo ya estoy como de este otro lado, ¿no? En el que yo ya no soy estudiante, güey. Y dicen el iluminado. La verdad... Y no has dejado nunca de estudiar porque te conviertes en un ser autodidacta, un investigador. Pero honestamente, o sea, la verdad yo siento que falta mucho tiempo de aquí a que yo diga de que, sí, güey, déjame estudiar la maestría, güey. Ay, no, qué puta hueva. Entonces yo ya estoy en el lugar de, pues yo soy el profe, güey, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué me toca a mí, güey? Pues enseñarles aprender yo a poder integrar esto en la currícula. Oye, tengo una pregunta. ¿Y tú qué opinas al respecto de las formas como más, hablando a propósito de la fábrica, como que más rígidas del orden del espacio de la escuela, güey? El rigor, la disciplina, o el rigor que antes era físico y ahora es psicológico, pero la disciplina, toda esta cuestión de la curva de aprendizaje, la dificultad ascendente, la complejidad o la competitividad que se da muchas veces entre los alumnos. No me pagan lo suficiente para pensar en eso, Miguel. No. Y ese es uno de los problemas más claros de una. Pero bueno, tú tienes como que esa flexibilidad de saber que esa forma puedes prescindir de ella, ¿no? Y casi que puedes alivianar a los alumnos siendo el maestro que normalmente se le dice barco, pero que dice, oye, pues es que yo no necesito de tanto rigor, yo no necesito de tanta disciplina. O si necesitas de cierto rigor, ¿cierto? O sea, yo trato de mantener el equilibrio, güey. Claro. Y hasta ahora me ha funcionado bien y me ha funcionado mal. Depende siempre también de la generación, del grupo, la materia. Claro, así, ¿no? Vienen generaciones más contestonas o... Exacto, ¿no? Entonces, lo que yo hago es que disciplina lo mantengo así como la vara más baja, güey. Pero si hay algo de disciplina. O sea, pues nomás no se golpeen entre ellos, okay. No me interrumpan. El civismo clásico. El civismo básico, exacto, güey, ¿no? O sea, me pides permiso para ir al baño, salen de uno en uno, por favor eviten comer en el salón. Pero no eres de los... ¿Tienen que pedir permiso para ir al baño? Pues están en prepa, güey. Ya, claro. Pero no eres de los que se emputan si están viendo el celular. No, me vale pito. Yo desde el principio les digo de que a mí me vale pito si estás viendo el celular, me vale pito si te estás durmiendo. Sí, siempre les digo desde que son los pinches adictos. Te quieres dormir, güey, duérmete, güey. Pero el día que yo te dé calificaciones, no me vengas llorando, hazte responsable. Hay un cosas. Rigor del que no te puedes despegar. ¿Por qué? Porque yo no soy barco, pa. O sea, claro. Sí califico con cariño, califico con amor, y eso es algo que siempre tengo que explicarle muy bien a los alumnos. O sea, las tareas las reviso yo personalmente, sí. Y son un chingo y me da un chingo de hueva, pues
trato de ser flexible. Ponle tú que lo más bajo que te pueda poner es un 50, güey. Pero ¿sabes? porque fuiste cínico y me entregaste una hoja con una oración. Exactamente. Digo, si no me entregaste nada, pues si es 0, mamaste, güey. No, sí, no me importa, no me tienta el corazón ponerle 0. Sí, esa regla se respeta. Ajá. Pero luego, por ejemplo, los proyectos finales, los proyectos finales, los hago doble revisión. La primera revisión la hace ChatGPT y la segunda la hago yo. Entonces ya comparo calificaciones y ahí es donde luego la banda, porque luego hay banda que me dice, profe, es que me puso 9 en todos y luego el trabajo final 6. Pues sí, güey, porque no, esto lo hiciste bien y en el trabajo final era pura mamada que me pusiste. Pura caquín. Porque yo les pido que nada más me lo copien y lo peguen. O sea, ya lo hicieron, güey. Ya lo hicieron en 4 partes, en 4 tareas. Ya nada más lo tienen que copiar y pegar y entregármelo y ya. Pero luego la gente se apendeja. Un saludo a todos mis alumnos, los quiero mucho. Pero la gente se apendeja y termina haciendo resúmenes de las tareas. Y es como, ¿estás pendejo qué, güey? O sea, lo que te estoy pidiendo es que me entregues un chingo de hojas, güey. Eso es lo que quiero, güey. Eso es llegar a la oficina del departamento de académico y decirle, mira lo que hicieron mis pinches huercos, güey. Pinches ensayos de 30 hojas, cabrón. Porque les pido que transcriban entrevistas y cosas así. Y siempre les digo, sí, usa ChatGPT, pero pues ChatGPT no te hace eso si no le pagas. Claro. Güey. Entonces, siempre se la pelan y tienen que estarla transcribiendo a mano, güey, ¿no? Confesiones de un maestro de prepa. La parte más cagapalos de las ciencias sociales, güey, ¿no? De la transcripción de la entrevista, güey. Yo lo disfrutaba demasiado, güey. Loco. Yo durante muchos años, bueno, antes del craze del podcast, primero, mi trabajo era que me dieran entrevistas para yo transcribirlas. Entonces mi trabajo era escuchar podcast y todos eran bien entretenidos, güey. De hecho tengo una anécdota curada, güey, que un día llega el doctor, saludos, tú sabes quién eres si alguna vez te llega, y me da una entrevista y me dice, esta va a estar chida, es de un vato que es la mera paipa, que se sabe todo de la música regional y de la onda grupera y ese pedo. Pum. Ya la hice, me encantó, güey, un vato de Mitras, estuvo con madre, güey. Pasaron los años, güey, y de repente un día estaba viendo un capítulo de Pepe's Office con Pepe Garza. Fue como que, no mames, güey, esa entrevista que me dieron hace un chingo, güey, era Pepe Garza, güey. Pepe Garza es un vato famosísimo, güey, de Los Ángeles, que en realidad es de Mitra Centro, güey. Que básicamente está, pues, detrás de un chingo de músicos súper importantes. Es una persona importante en la industria musical, güey. Hay gente de Mitras muy importante, güey. Un día hay que hablar de la gente que salió de la colonia Mitras. No tengo ni puta idea de yo tampoco sé pero pues sí me está dando un chingo de cringe que no. Me está dando un chingo de cringe que no sepan quién es Pepe Garza porque no están mostrando admiración de y yo sé porque ya me habías contado la de hecho lo hablamos. Pepe Garza es una verga, güey. Si un día viene aquí, si un día quiere hablar con nosotros, nada más porque también somos Trip Mitras. Y fue a la universidad Pepe Garza. Pepe Garza, Mitras, mamón. Pues yo soy de BH, güey. Es casi lo mismo, güey. Mis amigos viven en Mitras y voy ahí. Viven en Cumbres, tus amigos. Tag vive en Mitras. Uy, uno. Un tiempo vivió Mao. Un tiempo vivió el otro Mao. Un tiempo viviste tú. Un tiempo viví yo. Si somos mitrenses, güey. No estés mamando. Yo no soy mitrense. No, tú no. Tú como si fuera una pinche ofensa. Pero bueno. Pero de hecho hay un chiste, ¿no? Hay un chiste de que en Mitras viven los fuckboys. En Mitras viven los fuckboys. Sí, güey, ese es real, pues está lleno de DJs Mitras. Ajá. Güey, el otro día, shout out a la calle Torreón, iba por ahí y había un chingo de hipsters de la edad, así treintañeros, de que con sus, como que haciendo peregrinación de hieleras de pisto, ¿no? Porque fueron al Oxxo, al Seven y llevan de regreso a su depa. Sí, pues también está como, hay varios restaurantes que dan destinos así de Dark Kitchen y cosas hipsters, así. Sí. Tengo hambre, amigos. Oigan, sí, de hecho yo creo que va siendo tiempo de cerrar. Pero bueno, entonces nada más te pregunta, ¿hay espacio todavía para el rigor y la disciplina? Pero sí, ¿crees que las universidades tengan que flexibilizarse más en la manera de evaluar o de...? Porque siento que ya está superado. O sea, como estamos tanto en este momento de pura adicción, de poco spam, de poca dopamina, todo esto...
siento que muchas veces lo que repele es precisamente la forma, güey, el rigor. Tener la posibilidad de hacer los cursos a tu ritmo, quieras o no quieras, ya le abre la puerta a la educación a un chorro de personas que no pueden someterse a estar en un salón prestando atención, güey. Mira, güey. Así que ya en la forma dices que a lo mejor hay algo de lo que puede ayudar a la misma universidad a... Yo siento que, o sea, la verdad, yo trato de no mantenerme en blancos y negros, siempre escalas de grises, como bien decía Mago de Oz. Claro. Pero yo siento que en esta cuestión sí hay de dos, o sea, o la universidad aprende a adaptarse o la universidad toma medidas para quitarle el celular al niño antes de que entre al salón. No, un beso ya es de cajón, güey, ¿no? O sea, Como concierto de Tool. sí. Como concierto de Tool. Bueno, hay universidades en Europa que ya lo están haciendo, güey, que los niños llegan metiendo los celulares a bolsas de seguridad magnéticas y la verga, o sea. Parte 2 de mi pregunta, güey. Volviendo. En vez de una o la otra, la respuesta debería ser las dos, ¿no? Debería de haber alguna persona encargada de facilitar o de acompañar los procesos de aprendizaje autodidacta de un niño con el internet, ¿no? O sea, un niño ante la bóveda infinita de conocimiento, algo que a lo mejor nosotros, por ser la primera generación de internet, no tuvimos tanto, pero también, o sea, se comprende que ya cada niño va a aprender de manera paralela en la privacidad de su laptop, si tiene una laptop, y en la escuela, o de su celular, y en la escuela, ¿no? O sea, cuántas cosas no hay que los niños... Me acuerdo de un amigo que nosotros tenemos, historiador, que nos platicaba que su niño aprendió a ser hacker, ¿no? Hacktivismo desde morro, nada más porque es de la generación de los grupos de Facebook. Y un amigo historiador que también es antropólogo, güey, rapero de Nuevo León, gran historiador de la música hip hop del noreste. Ya. Pues estaría muy bien. Yo creo que eso podría ser una especie de solución que fue. Acaba de empezar un programa de History Channel sobre historia secreta de Monterrey. No se suponía que también súper jalo verlo. De hecho, en ese salen mis profesores, Juan Jacobo y Antonio Peña. En paz descanse Antonio Peña, uno de los mejores historiadores que ha visto esta ciudad. Sí, claro, de hecho le voy a dedicar un video pronto, pero no, ahora que me acuerdo hay una anécdota bien chistosa. Jacobo, hermano de un político importante. No es necesario. La anécdota es que mi querido maestro Antonio Peña llega al Palacio de Gobierno para la entrevista con History Channel. Y pues ese cabrón, pues lo que tenía era que siempre se iba caminando todas partes, güey. Entonces el vato llegó súper sudado y estaba súper peludo y estaba súper autista. Entonces, Peña. Te queremos mucho, Peña. Entonces, pues la chava le tuvo que ayudar a meter el micrófono, ¿no? Para ponérselo acá. Y tuvo que meter la mano así de todos los pinches pelos sudados de Peña. Y pues la verdad el profe pues no, o sea, con las cámaras no funcionaba, no funcionaba, entonces lo cortaron, no creo que no sale. Güey, nunca voy a olvidar del profe Peña, güey. A propósito de profe Peña, güey, siempre lo menciono, pero siempre menciono la misma anécdota, pero a mí se me quedó mucho en clases, güey, cuando estábamos estudiando los antecedentes de la Revolución Mexicana, la importancia de los capitalistas y de las élites del estado de Sonora y del estado de Sinaloa. Y el vato nos hacía el paralelismo en ese momento de principios del siglo XX con lo que estaba pasando en ese momento entre fugas del Chapo. Yo creo que fue en épocas de entrefugas. Pero, güey, o sea, que lo he recordado tanto ahora con el Culiacanazo, güey. Ahora con lo de que el Mayo se fue para allá, güey. O sea, porque el vato estaba... Ahí es donde te dices de que, güey, tienes que ir a la universidad para vivir esas cosas y luego tienes que crecer para darte cuenta de la vanguardia que estabas viviendo. Porque nosotros que fuimos a la universidad, o sea, antes de entrar a la uni, ¿no? De que no, es que no es la UNAM o no es otra universidad con más renombre, güey. Pero al Chile en todos lados se cuecen habas. Y en la Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Filosofía y Letras, había cada pinche intelectual y cada maestro y maestra de verdad, güey.
Por supuesto, güey. Y había mucha marihuana. Había mucha marihuana. En época en que la marihuana no era como es ahora, güey. En época en la que estaba mucho más criminalizada y era un riesgo mucho más grande consumirla. Y estaba mucho más fea. Y mucho más fea. Sí, había de todo también, pero pues era algo feo. Pero no fumen, muchachos. Sí, no fumen. No. Pero el problema que ahora nos topamos, güey, es que la universidad es vista ya no solamente, o sea, ya hemos criticado como su funcionalidad, ¿no? Y su cuestión de cómo se financia y demás. Pero luego tenemos esta otra parte que yo creo que con eso podemos cerrar, que es esta acusación de la universidad es woke, ¿sabes? Claro. Y es algo que, o sea, de cierta manera ya respondí que sí, porque pues justo hablé del movimiento estudiantil y la Liga Comunista y demás, pero siento que hay que definir un poquito más lo woke, porque no me sorprendería que más de uno de nuestros espectadores algún día de estos nos vaya a acusar de ser woke. Entonces, ¿te gustaría hablar de eso? Sí, Miguel? yo creo que el próximo tema precisamente tiene que ver con woke. Todo desde la palabra, güey. O sea, a mí me encanta dormir, güey. Pero creo que lo que más me gusta de dormir es despertar, güey. Imagínate dormir y no volver a despertar jamás, güey. Entonces, ya despertaron, amigos. Entonces, todo desde lo que significa así la palabra woke, literalmente. Pues ¿quién no quiere estar despierto, güey? ¿De cuándo acá estar despierto? ¿De cuándo acá estar despierto es algo malo, güey? Y la pregunta que también vamos a tratar de abordar es estar despierto. Entonces, ¿si es algo bueno o es algo malo? O en realidad no estamos despiertos a nada. Lo discutiremos en el próximo episodio. Me parece. Amigos, así como abrí este episodio, pues me parece que ahora lo voy a cerrar. Dale. ¿Alguien tiene algo más que decir? Pues vayan a la universidad, sean responsables con su consumo, de lo que sea que quieran consumir. Y nada. Lean mucho. Lean. Siempre lean. Y cualquier comentario o cualquier discusión, por favor, en la caja de comentarios, su like y su suscripción y todo eso nos sirve mucho. Les agradecemos llegar hasta acá. Y pues nos vemos en la próxima. Hasta luego. Terminen la escuela. Esto fue Mundanos. No terminen la escuela. Bye. Bye. Este podcast es una producción de Mundanos Media.